Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plac, diferentes formas de existir. Esto es Plac. Memorias del alma. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, Plac? ¿Cómo están? Yo muy contenta, nadie me ha preguntado, pero yo muy contenta por nuestra invitada. ¿Cómo estás, Lu? De lujo, muy feliz porque este espacio era esperado desde la temporada número 3, mi amor hermoso. Por algunas circunstancias de la vida y del destino no se nos había hecho, pero al fin estamos, mira, manteles largos. Y no lo planeamos, pero feliz. No está aquí. La verdad es que muy feliz y sobre todo, deja tú de la invitada y tal, el tema que creo que es de altísimo valor, Chiqui Baby, ¿sí o no? Hoy vamos a hablar de cómo te veo, te trato. Entonces hablemos de este aspectismo y de cómo es que eso nos rige en nuestra sociedad. Pero antes que otra cosa, ¿quién nos acompaña, mi amor precioso? Híjole, pues la invitada que habíamos estado esperando, estábamos en su agenda ahí en espera. Me tiene agenda ocupada también, antes de saberlo. Así que bueno, ella es Yasmín, pero que se presente. ¡Ay, qué padre! Bienvenida, Chiqui Baby. Muchas gracias por la invitación a ustedes a Plac. Ya quería estar yo aquí. Bueno. Ya yo quería estar aquí. Pues mi nombre es Yasmín Castelán. Mucho Okay. gusto a todas, todos. Soy diseñadora, Muy bien. ingeniera de profesión, ingeniera Colega, textil, muy bien. colega del Politécnico. Oh, mira, hermana. Y pues también hago helados los domingos. Tatúo. Yo estoy esperando también un espacio en su agenda para que me tatúe, así que... Ya sé, yo también. Yo también. Todo. Aquí en los comentarios también estoy No, esperando. porque sube TikToks donde dice que se van con otros tatuadores. Sí, ya ves. Sí. Nosotros queremos ser leales. Sí. Pues, mija. Bueno, si quieren un tatuaje ahí, Llame ya. Muy bien, entonces estábamos en que vendes helado los domingos. También sí, me lo Wow, una mujer creativa, eso me encanta. Sí. Bueno, yo he probado sus helados y he de decir, Ultra deli. chulada. Son Ahorita artesanales, son artesanales. Ahí en la link para que se sumen y vengan y conozcan. Aquí y va a les aparecer. degusten. Y aparte tiene el concepto también de los tatuajes, entonces pues también está muy chido. Qué tan chévere, toda la identidad que has creado Sí. está súper locochona, fuera de lo común y muy vistosa. Digo, de entrada, pues mira, ahí vemos un tantito de tu identidad de fondo. Sí, eso es lo que yo hago. Entonces, pues para que se den una vuelta también para conocer estos proyectos tan chidos. Qué Muy bien. chévere. Pues sí, es sin duda un tema que traemos importante porque queremos concientizar y queremos llevarles hasta su casa este tema tan delicado que es el aspectismo y que yo considero que no somos conscientes de cuando lo ejercemos, y justamente por eso traemos a Yas para que nos platique ¿qué es el aspectismo, Yas? Pues en muy en corto, el aspectismo es cuando se discrimina a las personas por su aspecto físico. ¿Qué quiere decir? Ya sea por color de piel, altura, complexión, edad, corporalidad o expresión. O sea, expresión de género, estamos hablando de una expresión o muy masculina o muy femenina. Entonces, si te discriminan o se te hace una diferenciación, por eso estamos hablando de que es aspectismo. Oye, y además bien decías, de pronto ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo o que nos lo están haciendo. De hecho, hasta hace no mucho, en una plática precisamente con nuestro staff, platicaba respecto a algunos tipos de discriminación que yo he vivido y que en ese momento tal vez ni siquiera los veía como tal. Hoy ya tienen un nombre, y es lo que hemos dicho mucho, amigos, en este espacio, el que hoy ya se le pone nombre y apellido a muchas cosas y que quizás anteriormente existían, pasaban, pero precisamente no eran como tan identificados, como tan vistos, y quizás de ahí vale la pena partir, ¿no? Porque pues me imagino que hemos sido discriminadas en ese sentido, o diferenciadas, como dices. Sí, aparte es algo súper común, es algo que no le tomamos la importancia que debería y también tiene un gran impacto en las personas. ¿Qué pasa? Cuando una persona se siente discriminada o se siente diferente, ¿por qué es? Porque estamos viendo, sobre todo en redes sociales, un modelo imposible de seguir. Estamos viendo a estos cuerpos perfectos, a este tipo, y estamos bombardeadas de tanta información que uno quiere pertenecer. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Hacemos hasta lo imposible, lo que sea, nos ponemos en riesgo a nosotras, hablo de mujeres, nosotras, en riesgo nuestra salud incluso para poder pertenecer
a un modelo que es inalcanzable, porque las fotos están editadas, los videos tienen 1000 filtros, y también estamos buscando la perfección en donde no la hay. O sea, nadie va a alcanzar no hay perfección. O sea, más bien hay diversidad, y es lo que debemos de ver. Hay diversidad y debemos de respetar esas diversidades. Absolutamente. Y fíjate que algo que me encantaría, independientemente de las credenciales que ya platicabas de ti, el por qué es que tú te has involucrado en el medio, en específico hacia la discriminación. Sí, bueno, para empezar, yo soy una persona que tiene modificaciones corporales. Estamos hablando de que casi todo mi cuerpo está tatuado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo misma en mi vida, día a día, he tenido discriminación hasta de lo más mínimo e inocente, que nada de esto es inocente. Claro, hasta y no es ya, no es mínimo, por eso lo pongo entre comillas. Sí. Porque lamentablemente personas como yo aprenden a vivir con eso y dicen, ay, ya, ¿no? O sea, lo normalizamos, cosa que está horrible y que no debería de ser. Uh-huh. Y entonces, yo para empezar soy una persona que ha vivido ese tipo de discriminación. Y también a lo que me dedico, yo soy diseñadora en el Consejo para Prevenir la Discriminación, que es ahí en donde día a día también yo me he sensibilizado, pues, todos los días, ¿no? Entonces, sí, mi chamba es hacer campañas para concientizar a la gente. O sea, seguramente ustedes han visto mis campañas porque están en el metro, están en la ciudad, en los parabuses, y hablamos, bueno, en este tema en específico, pero mi chamba es hablar de todo tipo de discriminación. Entonces, por eso estoy tan involucrada en generar un cambio con lo poquito que yo pueda aportar, así mi granito de arena, que son los dibujos. Así, para mí el dibujar, el arte, para mí es mi forma de expresión. Entonces, pues eso es lo que hago. Oye, pero está genial, porque justo, amigos, buscamos siempre traer personas con la calidad moral suficiente para contarnos el chismecito. O sea, no nada más para el chal de lo que hemos vivido, sino con las herramientas de la experiencia por un lado, pero también de esa formación en esos temas, ¿no? Entonces, por eso no quería dejarlo pasar. Está excelente. Es especialista en este show. Las herramientas, el conocimiento, la sensibilidad, y bueno, definitivamente ya será la persona indicada para hablar de este valioso tema. Eso sí. Oye, y entrando como en la carnita de este asunto, digo, vaya, venga, claro que hay muchas formas o muchas causas, antes de entrar siquiera en tabuladores, sí, pero de estas causas de la discriminación en general por el aspecto físico, ¿cuáles son para ti esas causas? ¿Por qué se generan? Pues mira, las redes sociales creo que para mí tienen demasiado impacto. Las redes sociales muestran y siempre le va a favorecer a un tipo de cuerpo, a un tipo de persona. Si tú notas, las personas que son influencers, en su mayoría, y no voy a decir, en su mayoría tienen una característica, ¿no? O están muy fit, o tienen un color de piel específico, o sea. Entonces, estamos tratando de ahorita, y creo que la discusión se está tratando de hacer esta diversidad, porque justo, por ejemplo, en las películas, ¿qué pasó con la película de Blancanieves? Cuando la actriz ya no fue o sea, digamos, ya ¿qué reacciones tú incluso? Hubo positivas, pero también hubo negativas, ¿sabes? Sí. Entonces, ese es un discurso. Las redes sociales han sido súper influyentes en todo esto. La publicidad, que estamos viendo en los comerciales, gente blanca. Estamos viendo también cuerpos que, como lo digo, son cuerpos que pues no corresponden a una diversidad. Estamos hablando de conductas aprendidas. También voy a decir dos frases que las hemos nosotros empleado sin saberlo. ¿Qué pasa cuando trabajas mucho? ¿Qué dices? Trabajo como ya negro para ir como blanco, dice, ¿no? Es la frase. Exacto. Esa yo creo que todos las hemos escuchado en nuestra vida. Sí, y totalmente. No sabemos qué impacto tiene. Así es. Fíjate que hace poquito, con mis amigos de Steam, que le mandamos un besote a Ilse y Edgar, estuvimos haciendo un episodio hablando de dinero, y hablábamos específicamente de los paradigmas que tenemos respecto al dinero. Y ese tipo de frases son justo haciendo alusión a los esclavos, por ejemplo, desde cuando eran, pues sí, claro, gente de color que pensaban como esclavos y tal, y que hoy,
ve la edad que tenemos, ve el momento histórico en el que estamos y seguimos haciendo alusión a eso. Exacto. Y que a lo mejor lo decimos que entre broma y broma, pero la realidad es que sigue siendo motivo de segmentar muchas cosas. Y fíjate que ahorita con lo que dices de los medios, las redes sociales y tal, me encanta porque por mi medio, finalmente, pues, todo el tema de introspección, coaching, mi profesión, vaya, yo lo resumiría en que la causa principal de la generación del aspectismo o la aceptación del aspectismo es la falta de autoestima o la carente valoración personal. Porque claro, como yo no me siento bien conmigo, busco ser como la Barbie que está en la tele, o como el vato que está hablando en redes sociales, o me cargo ciertos estigmas o paradigmas respecto al cómo debiese ser. Pero ¿qué pasa cuando en redes sociales encuentras a personas que tienen el mismo discurso discriminatorio? O sea, hay creadores de contenido que fomentan este odio o esta discriminación hacia cierto tipo de grupo. Por ejemplo, no lo voy a querer mencionar, ni siquiera voy a mencionar el nombre, pero hay una persona que le tira mucho al tema de cuerpos diversos. Entonces, ¿qué pasa como yo con cuerpo diverso veo que una persona con voz, con influencia en la gente, con millones de likes, dice que una persona tal es tal, ¿sabes? Y gente lo está replicando, y gente lo está también comentando. Entonces, imagínate que o sea, sí justo impacta en la autoestima y en tu día a día, y pues para él son números, son likes, pero para uno es su día a día. Claro, la vida, entonces, totalmente. Exactamente, o sea, es de cuidado todos los mensajes que se están replicando ahorita en redes sociales. Por eso digo que en redes sociales, porque uno es lo que tiene a la mano, es lo que tiene así, o sea, sí, es lo más inmediato. Tienes el menú súper cerca y... Entonces se está replicando ese mensaje, se está generando odio, se está generando esta discriminación, y lo replicas. O sea, si yo veo que el generador de contenido me está diciendo que esto está bien, yo en mi día voy a replicarlo, y entonces se van generando este tipo de conductas. Por eso es súper, súper importante ver qué contenido están consumiendo, si es de valor, si es fomento de odio. O sea, deberíamos de también ver qué estamos consumiendo. Y estoy de acuerdo contigo, y por eso queremos hablar de esto, justo para concientizar esta parte, porque es muy fácil dejarte llevar por, pues actualmente por el TikTok y todo lo que ves y consumirlo. Y como bien dice Jazz, ser influenciados por eso. Entonces, ¿y cuál era la otra frase que traías, Jazz? Sí, la otra frase. Me quedé esperando la segunda frase. La otra frase que también yo creo que todos hemos escuchado es: se trata de mejorar la raza. Cuando una persona de cierto test anda con su opuesto. Sí, ¿qué pasa? Claro. Sí, claro. Si se trata de mejorar, o sea, ¿sabes qué es mejorar la raza? O sea, de verdad, nos ponemos a pensar, mejorar la raza entonces es tener un cierto estereotipo, que lo voy a decir abiertamente: ser blanco, ser de ojo de color, ser alto, ser delgado. Eso es cuando ven a alguien que está a diferencia de eso, entonces decimos, pues se trata de mejorar la raza. Fíjate que sí me ha pasado mucho, o sea, lo he escuchado muchísimo. No sé, pensemos, bien dice, a lo mejor un chavo, una chava que a lo mejor es muy de características mexicanas, vamos a llamarlo, ¿no? Y de pronto está con alguien completamente fuera del común denominador. Sí, es muy cierto. Y fíjate que leyendo un tanto de esto, veía que tiene todo que ver con nuestra cultura tercermundista, finalmente. Nos hacemos chiquitos. El pensar que los güeros de ojo claro son superiores a todos los demás, o sea, cuando nada que ver, no tiene nada que ver. Y es bien interesante porque en su mayoría mexicanos tenemos tez morena. Entonces es muy interesante ver, aquí yo tenía un dato, el grupo más discriminado de la Ciudad de México. Estamos hablando de una encuesta que lanzó el consejo, que se llama COPRED. Es de percepción. Esta encuesta le van a preguntarle a la gente, a ver, ¿tú qué opinas? Entonces no es un INEGI, no es percepción, y eso está todavía más canijo, porque es lo que tú estás percibiendo, lo que tú lo estás percibiendo. Las personas más discriminadas son las de piel morena, estando en México. O sea, imagínate. Que sería contradictorio, ¿no? Pues, oye, pues, o sea, es mayoría, como ¿por qué sería discriminatorio? Te podría creer que fuera al revés, ¿no? Porque en algún momento se los platicaba tras bambalinas. A mí me discriminaban por ser güerita y me cargaban pila de morra porque era güerita y chiquita. Entonces, en teoría la mayoría, pues al ser moreno, pues no tendría por qué haber problema. Entonces me llama la atención esa estadística. Tenemos el señalar al diferente
Y no solamente estamos hablando del color de piel, porque existen también otros factores del aspectismo. También en el 12º lugar estamos hablando de que se les discrimina a las personas trans, y también estamos hablando de aspecto. Las personas trans tienen igual le podríamos hacer todo un tema de las personas transgénero, de toda la problemática, no solamente, o sea, que va pasando por la calle, haciendo su vida, haciendo el súper, yendo a la tienda, existiendo, y siempre va a haber alguien que los moleste o que las moleste. Sí, claro. No, sí me encantaría que vinieras a hablar de esto, perdón, la introducción. Sí. Sería motivo para comprometerte de una vez, una segunda ocasión por acá. Ahí estamos, es un tema muy... Ya tenemos una en puerta, entonces sería una tercera ocasión. Tenemos un tema siguiente. Ya lo vamos a traer por acá, plan. Tenemos un tema siguiente y ahora ya es un tercer tema también, entonces... Sí, me gusta. No, está increíble. Oye, Jazz, pero ahorita tengo una duda, una inquietud. De todas las causas de discriminación, ¿qué lugar ocupa el aspectismo? El primer lugar, y estamos hablando que, ¿dónde te imaginas tú que se discrimina? O sea, de todas las alcaldías de la ciudad, que pues estamos hablando que hay un Miguel Hidalgo, que tenemos Polanco. Ajá. Yo pensaría Miguel Hidalgo. Sí, ¿Okay? porque de hecho yo he escuchado recientemente que Polanco es la zona más exclusiva, que es donde la mayoría de la gente quiere vivir o vive ahí y dice, wow, ¿no? Pero bueno, en un momento dado, donde está Santa Fe es Álvaro Obregón, ¿no? No, Coajimalpa, ¿ves? No sé. Es Álvaro Obregón, sí. Álvaro Obregón. Ya tú sabes que yo estoy de la geografía, no se me da. Pero en donde está Santa Fe también pudiera ser otra zona, ¿no? En donde hubiera, pero ¿dónde es? Voy a decirle las tres primeras. La primera es la alcaldía Coyoacán. Okay. De la alcaldía Coyoacán. O sea, la número 1. La número 1, donde más se discrimina por tu tipo de piel, por tu color de piel, perdón, es Coyoacán. La segunda es Iztapalapa. Y la tercera es Benito Juárez. ¿En Iztapalapa? ¿Por el color de piel? Sí, es correcto. ¿Y la tercera qué, perdón? Me quedé en Iztapalapa. Sí, que dije, chica, ¿qué? Es Benito Juárez. Benito Juárez me hace sentido, claro, me hace sentido. Sí, claro. Pero estamos hablando que me quedé en el 12º lugar, pero estamos hablando que las personas con sobrepeso existen en un 16 lugar, o sea, 16º lugar, que te están discriminando. Luego sigue talla baja, las personas con apariencia y tatuajes, o sea, estamos hablando de modificaciones corporales. Pero me salta mucho que el primer lugar sea tu tono de piel, o sea, no puedo creer. Claro, y es algo o sea, ¿por qué les cuesta tanto? ¿Por qué la gente no percibe a las personas, o sea, por cómo es, por su forma de ser? ¿Por qué las tienen que juzgar por su tono de piel? Y sabes que hasta por el título, perdón, baby, hasta por como te veo, te trato. O sea, hay ocasiones en que alguien te puede caer gordísimo, y eso lo dicen mucho en círculos, y ni lo topas. O sea, solo porque lo viste morenito, ay, no es naco. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, hay estereotipos y estigmas, etiquetas absurdas, solamente porque usas cierta ropa o porque traes que el piercing, o sea, cosas de estilo. Sí, ya te estás formando un prejuicio, perdón. No. Te estás formando un prejuicio sin tener la oportunidad de conocer a esas personas. O sea, ya piensan, por ejemplo, las personas con tatuajes piensan que en automático pues ya son delincuentes, que son malos o que tienen algún tipo de adicciones. Sí. Justo allí va, ¿no? Y mira, yo tengo los tatuajes del mundo y ni nada de eso, o sea, soy la más trabajadora, ni tomo y super fit aquí también. Y entonces pues estamos hablando de un discurso muy ambiguo, o sea, muy contradictorio. Sí, o sea, aparte el tono de piel, yo me quedé pensando, pues aquí en México es común. Justo. O sea, como por qué sería lo que más discriminamos, ¿no? Y aparte es algo que no elegimos como muchas de las cosas, porque en el tema de tatuajes, digamos, ¿no? A esas alturas de mi vida, yo lo decido, yo lo elijo y de alguna manera tengo claras algunas consecuencias, pero lo estoy eligiendo. A lo mejor en mi caso podría ser bueno, si me hago un tatuaje, a lo mejor y es visible, por ejemplo, en el cuello, pensaría, quizá en mi siguiente búsqueda de trabajo, tal vez, no lo miren tan bien. Pero hay otras cosas que yo no decido, que yo no elijo, y que como, ¿por qué? Fíjate que ahí también hay un discurso interno en donde te preocupas por el que dirán, te preocupas por o porque te acepten en un trabajo, totalmente. Entonces, las personas que se hacen modificaciones corporales, tatuajes o ya sea una escarificación o implantes, todo eso, lo tienen súper consciente y van contracorriente.
Y son las personas más fuertes, o sea, bueno, hablando de eso, de más fuertes que he conocido. Les voy a contar la historia de un chico con el que yo tatuaba. Él trabajaba en el ejército. Cuéntame todo desde ahora, dijo. Él trabajaba en el ejército, bueno, él era militar y se iba a tatuar conmigo. Cada vez que se tatuaba, yo sabía que lo iban a meter a la cárcel. Entonces, imagínense, ¿por qué? Por el aspecto. Y no, un tatuaje absolutamente no tiene ninguna relevancia con su cargo, con sus actividades, con su desempeño, o sea, entonces está muy cañón. Pero es que está cañón. Yo recuerdo, les cuento como partes. Yo tengo 7 tatuajes actualmente, ¿no? Y cuando fue mi primera sesión me hice 4 en una sola sesión. Entonces, para cuando llegué a casa y llegué a visitar a mi mamá y tal, y le mostré, mira mis nuevas joyas, inmediatamente no vas a conseguir trabajo. Yo, mamá, soy independiente. Y eso me ayudó mucho. Pero claro, ese tipo de paradigmas tiene que haber una sanción porque está siendo diferente y en contra. Está cañón. No, y ¿sabes qué, Jazz? O sea, la verdad es que el ejemplo que yo di, sí, muchas veces por mi cabeza ha pasado las consecuencias. Y yo sé que no soy la única persona, porque lo he escuchado de que quiero hacerme un tatuaje pero que no se vea. O sea, lo he escuchado de gente cercana. Y la verdad es que yo ahorita mencioné lo de los tatuajes, pero puede ser cualquier cosa. Ay, me tengo que ir así porque es una fiesta de tal y tal. Ay, tengo que ir de esta manera porque voy a una entrevista de trabajo. También recuerdo mucho tu anécdota cuando en una entrevista llevaste la pulsera del arco iris y lo que sucedió. Claro, yo en alguna ocasión pidiendo chamba como ingeniero civil, que es mi profesión, me pidieron que me la quitara. Si me admitían, me dijeron, no puedes traer nada de esos colores. Y yo, porque además, vaya, no es que yo ocupe hoy día decir que soy lesbiana, la verdad es que es abiertamente conocido y soy abiertamente orgullosa de hacerlo. Pero en esos momentos yo tenía 21 y la moda era traer mi pulserita y me sentía cómoda. Y de verdad me pidieron que me lo quitara, que estaba prohibido este tipo de accesorios en la empresa. Entonces dije, ay, pues gracias. Y evidentemente no trabajé ahí. No, oye, ese discurso, a ver, lo que estoy escuchando son cosas que nosotras podemos controlar, ¿no? O sea, nos podemos vestir de cierta forma, nos podemos o no poner una pulsera, me puedo no hacer un tatuaje. Pero ¿qué pasa cuando es tu cuerpo? Cuando no puedes cambiarlo. Claro, cuando por genética eres por el tono de piel, ¿cómo te estiras? ¿No? Bueno, decías el tema de sobrepeso en algún momento dado, ¿no? Sí, fíjate que antes de entrar en estos temas ya detallados, me gustaría como poner en la mesa las consecuencias del aspectismo, de la discriminación por el aspecto físico. Las consecuencias para una persona que lo sufre es en su autoestima. O sea, su día a día, aparte de todo lo que es ser adulto y lo que implica el aspectismo en la autoestima, influye muchísimo. Estamos hablando también de que si tú, por ejemplo, tienes pareja o tienes hijos, lo proyectas. Todas estas inseguridades las proyectas. Sí. Entonces se va generando todo un círculo vicioso de discriminación. Por ejemplo, si yo lo proyecto con una persona que está pendiente, si yo tuviera un hijo, hija, yo proyecto esas inseguridades, lo va a replicar. Y entonces es un discurso que se replica y se replica y se replica y nunca va a acabar y nunca se termina. Sí. Yo creo que esa es la gran consecuencia, ¿no? La replicación del mensaje correcto. O sea, yo creo que deberíamos de dejar vivir a las personas y cada quien mira sus rollos. Eso sería en un mundo ideal. Entonces las consecuencias es eso. La segunda también, eso es en un aspecto personal, pero ¿qué pasa también en el trabajo? También en el aspecto laboral. O sea, si tú tienes una discriminación por tu tono de piel en lo personal, te va a pasar también en lo laboral porque somos personas en convivencia. Entonces también el aspecto económico también. O sea, estamos hablando de que por qué asociamos un tono de piel con la pobreza. ¿Por qué pasa? Porque, o sea, de verdad, sí, claro, ¿por qué lo asociamos? ¿Y por qué vemos a un güerito y decimos tiene dinero y ni sabemos, igual y sí? Claro, has visto la cartera y a lo mejor está más roto que tú. Sí, claro. Entonces estamos hablando también de aspectos económicos y oportunidades laborales que también se dejan ir por aspectos por tu aspecto físico, que tal vez la persona está hiper preparada y es la ideal para ese puesto, pero si no cumple con tus estándares replicados que tú ya traes, tu discurso, no le vas a dar la oportunidad a esto y te vas a ir por esto y tal vez no es la mejor opción. Eso también tiene unas grandes consecuencias. Pero yo digo, en lo personal, el aspecto psicológico, no saben, o sea, hasta el día de hoy yo vivo con, cuando te miras al espejo y no te reconoces, tiene un nombre.
¿Que te despersonalizas? No, tiene un nombre, perdóname. Cuando Ahorita te ves al nos- espejo y cuando no te ves de la cierta talla de la que tú te ves, tiene un nombre, ahorita lo Creo que como que lo estoy, pero sigue, Ajá. Sí, o sea, yo tuve en mi caso, en el aspecto de aspectismo y discriminación corporal, fue porque yo aumenté de peso por descuido, por depresión, por muchas cosas. Yo aumenté más de 30 kilos. Entonces yo era ¿En serio? Sí, Muchos yo- kilos. No sabía qué tanto a veces. demasiados kilos. Fue un proceso y fue súper rápido. Fue un año en la cual yo pues tuve mala alimentación, tuve pues problemas también como de justo problemas psicológicos, entonces pues no hice ejercicio, me deprimí bien gacho. Eso pues impactó en mi peso y sí la gente te trata diferente. Totalmente, estamos hablando de parejas, estamos hablando de trabajo y estamos hablando de personas que conoces en tu vida, en tu día a día. Entonces yo tomo cartas en el asunto. Yo siempre me ha gustado hacer ejercicio, soy una persona muy activa, tomé terapia, mil cosas. Y bueno, entonces... Y somos team terapia, amigos. Sí, tomé terapia. Todos estos 30 kilos pues los perdí. Al perder el peso, obviamente la gente me miraba más, me trataba mejor, o sea, de verdad es muy cañón la diferencia, o sea, yo lo viví, también el tipo de parejas, o sea era así, había, ¿no? Había tensión. Ahora sí tengo para elegir, dicen. Entonces, tiene un nombre, psicológicamente, a mí, yo me veo al espejo y yo me sigo viendo diferente. ¿Como dismorfia? Dismorfia corporal, justo. O sea, a mí me impactó dismorfia corporal y muchas inseguridades. Y justo como lo comentaba al principio, uno hace de todo. Yo probé 1000 dietas, 1001 dietas, que la del sol, que la de la luna, que no sé qué. Y puse en riesgo mi salud porque dejé de comer. O sea, no solamente hice un buen ejercicio que o sea, mañana, noche, toda tarde estaba yo ahí en el gimnasio. También dejé de comer y eso impactó en mi salud y también en mi psique. O sea, también dejar de comer es cañón. ¿Por qué? Porque es llevarte a un extremo, finalmente. Justo, me llevé de un extremo a otro por querer pertenecer y por querer alcanzar esos estándares de belleza que, como indico, jamás uno los va a alcanzar porque son imposibles, porque hay diversidad y hay belleza en toda la diversidad. Claro. Hay hermosura en la diversidad y no solamente una cosa es bella, todos somos bellos tal cual somos, sin discriminarnos. O sea, todo es bello. Pero uno necesita y quiere alcanzar lo que más le imponen en la tele, en las novelas, en las películas. Y los medios quizás en los que queremos estar. Por ejemplo, les cuento que en algún momento creé un proyecto que se llama Universidad Canirac, una cámara aquí en México, para restauranteros. Y recuerdo, pero yo era la imagen de ese proyecto. Y en ese entonces, vaya, yo venía de un mood en el mercadeo en red, siempre formal, guapa, vestidazos. Y llegó un punto donde dije, ay, bye, me harté. Y entonces comencé un tema más casual. Cuando empiezo Universidad Canirac, un requisito, literalmente mi ex socio así pagándome maquillista, en ese momento cambiando guardarropa, la primera vez que me tuneé la melena fue por eso, o sea, ni siquiera por una decisión mía, digamos directamente, evidentemente en su momento accedí, pero fue de las primeras cosas. ¿Por qué? Pues porque restauranteros, gente con lana, entonces como te ven, te tratan, ¿no? Entonces claro, tenía que lucir acorde al mensaje del proyecto. Y aparte era lo que iba a crecer, o sea, es decir, te iban a pedir cada vez más, Claro, ¿no? claro, hasta que dije, ¿sabes qué? Va, y el proyecto culminó. Y aparte yo escucho esto lo habías platicado en un episodio que de hecho les quiero recomendar porque justo hablamos de los estereotipos de belleza y platicamos las formas en que nosotras nos hemos sentido discriminadas por alguna situación de nuestro aspecto y se llama Carita, Cabello y Cuerpazo. Vayan a verlo está porque buenísimo. comentamos unas cosas muy, muy dolorosas y muy increíbles, pero es de este tema, entonces vayan a verlo. Y yo escucho esta experiencia y escucho la de Jazz, qué cansado y en diferentes contextos, pero qué cansado porque al final del día es un desgaste emocional, físico, te dañas en todas las formas
Y todo por en tu caso, ¿no? Por pertenecer, comentas. Fíjate que de acá de este lado, yo pensaría que así como tú dices la experiencia, yo no pensaría que a ti te pasaran ese tipo de cosas. O sea, de verdad, o sea, también de este lado también hay que ver ese otro, ¿sabes? Claro, o sea, hay que también ver ese es ese cierto. otro. Por eso les pongo el caso de que me discriminaban por ser güerita. Sí. Real, para muchos puede ser, ay, qué padre, ¿no? Y digo, a lo mejor hoy, porque veo mi cabello, ¿no? Y hoy es más natural ya, o sea, este es mi verdadero tono. Y de verdad, cuando yo estaba muy morra, era la razón por la que me cargaban pila, por la que me excluían, porque son varias de las características del aspectismo, que te hacen a un lado, que te señalan, hay imposiciones de ciertas cosas. Y eso me ha pasado, que creen que por el hecho de tener ciertas características, o los ojos claros, ¿no? Ay, pues qué padre, qué bendecida. No, al contrario, no saben cuántos apodos me pusieron por tener ojos verdes. Y sabes qué, digo, yo ya lo compartí en ese episodio, pero te lo cuento aquí de chisme. Así. Sí, yo por ejemplo viví la discriminación porque en alguna etapa de mi vida tuve muchísimo acné. Además chica también fue de apodos y demás porque usaba zapatos ortopédicos y entonces tenía un tema de pie plano, ya saben, toda esa historia que nos pasa a muchos y muchas. Y también, pero tuve mucha discriminación en la comunidad LGBT. Porque cuando yo salgo del closet, que fue por ahí de los 20 años, 21, yo no era el estereotipo de lesbiana. O sea, justo era la época en la que empezaba a tener acné. Y por ahí en ese episodio les comenté, tenía yo una novia bastante guapa y de pronto ella en alguna ocasión estaba como preocupada, yo la veía como realmente sufriendo y entonces le dije, ¿qué pasa? ¿No? Llevábamos como 1 año y medio o 2 y me dijo, es que todo el mundo me dice que ¿por qué ando contigo? Sí. No. Ahí vayan a ver el chisme que está en ese episodio, por favor. Pero te lo quería Pues de lo que contar. te perdiste, comadre, porque mira nomás a mi comadre. Porque te lo quería contar. Te voy a contar el chisme de lo que viví en la comunidad y que lo he platicado en otros espacios también, de esta parte en la que sí, yo no encajaba con el estereotipo de aquel entonces. Ahorita hay mucha diversidad, afortunadamente. Hay para todos los gustos y eso me encanta, como decías. Pero también ese tema de cuando tuve mucho acné y que lo tuve por ahí de 8 años y muchísimo. En la calle me gritaron, iban unos chicos en un carro. Yo solo estaba esperando el transporte, así en la parada. Y pasaron, existiendo, justo como decíamos, y me gritaron. Y era algo que hacía alusión a que tenía mucho acné. Así es. Entonces, bueno, ya te dije el chismecito. Hay un montón de formas, insisto, en las que de pronto normalizamos que el decir algo de un aspecto diferente, de una característica quizás que yo no comparto, ya les da valor, ¿no? Claro. Decir tú eres tal, o sea, está cañón. Pero justo viene desde un discurso aprendido, o sea, Claro. Se dan valor porque lo replican, claro. Es una conducta que como veo que lo hace y no le pasa nada y no hay repercusiones y lo puede hacer libremente sin ningún tipo de reparo en hacerlo, pues yo también, ¿no? Y saben que sobre todo cuando están en bola, cuando están juntos, porque es cuando ahí se dan más valor, ¿no? O sea, cuando están en bolita. Tal vez, y cuando alguien lo hace solito, pues, o sea, sí ha pasado, porque a mí también me ha pasado, pero también cuando están en conjunto y tú estás solo, pues de alguna forma estás desprotegido, ¿sabes? O sea, porque te lo juro, si tú también estás con tu grupo de apoyo, con amigas, pues sí, se detienen a hacer muchas cosas y muchos comentarios. Más o menos, ¿eh? A mí sí me ha pasado, sí. y no, real, no hace mucho, una ocasión de estos que hemos venido aquí a los helados, estábamos acá afuera, ¿Ah, sí? de verdad, y pasó un vato que yo sé que toda la vida me ha tirado hate, y eso que yo dejé de vivir muchos años como por la zona, y se acercó disque ofreciéndonos unos tenis. Okay. Y sus respuestas fueron así, ay, piches, no sé qué, insultos y tal, y así se va. Y yo sé que cada vez que me ve me dice algo, cada vez, y siempre va solo. Wow. Cada vez que me ve, y más en esta zona y tal, ahora que pues entra la mudanza y lo que sea, ahora que estaba a este lado, de verdad, tiro por viaje que me lo iba a encontrar, lo hace. Entonces, sí, normalmente sí es muy cierto que la tendencia es agarrar valor cuando estás con más personas, pero también hay gente quizás con demasiada poca inteligencia, más bien diría, que lo hace también solos y que en algún momento yo me llegué a sentir muy invadida, incluso, insisto, muchos años no vivía en la zona, precisamente incluso hasta no venía o venía solo en el coche o solamente en la moto, porque no quería toparme con gente desagradable del mismo espacio, ¿no? Entonces sí, eso es muy cierto. Puede ser que la mayoría sea en bola,
pero también me ha pasado así, ser Sí. súper frontales y llegar y oye tú, A mí me pasa hasta con señoras en la tienda que me dicen de los tatuajes, Sí. sobre todo, ¿no? Ay, mi hija, ¿por qué te hiciste tanta cosa? Una vez me dijo, mi hija, ¿por qué te hiciste tanta cosa? Tú tan bonita. Sí, y yo, O sea, que ya se te quedó ya se me bonita. quedó la bonita por mis tatuajes. Ahorita que dices eso, una vez también Si salí de estoy viaje, más, dile. salí de viaje con dos chicas y una de ellas estaba pues, con playerita y se sentó y dijo, Laila, las espero acá. Y se alejó y estaban pues todas señoras ya mayores. Y igual, así de que, ay, es que te vas a ir al infierno y así, la letanía. Pero bueno, es una lucha de paradigmas y de condiciones. Pero bueno, me gusta que cómo lo estamos arropando, Ay, sí. pero me encantaría que justo para esta recta final nos centremos en cómo lo podemos combatir, porque finalmente, pues bueno, ya hemos puesto un contexto, amigos, de qué es de dónde viene, qué hemos experimentado, estas variaciones de estas señalizaciones y tal. Pero ¿cómo es que podemos hacer algo distinto? Pues mira, ¿qué nos antes de- sugieres? Yo voy a tomar nota, así que Empecemos, por favor. Pues hay Sí. un caso muy famoso que se volvió viral, que fue el del Sonora Grill. Ahí es una cadena de restaurantes de lujo, caro y así. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ahí dividían las mesas en dos secciones, el Sonora Grill. Sí, la gente que está en la entrada es la que te asigna la mesa. ¿Qué pasa si llegaban dos personas de tez morena? Las aventaban. Tenían un nombre y se me fue escribirlo. Bueno, tienen un nombre. ¿De la zona? Dividían el restaurante en dos zonas. Entonces, cuando se veían de tez morena, de alguna forma de vestir en específico, las pasaban a una zona, creo que se le llamaba, no, el museo es otra. No te preocupes, ¿te acuerdas? Ajá, Nos te lo las pasas pongo. y aquí. Las pasaban a una zona que era la que estaba atrás. Atrás, o sea, cuando pasaba la gente, no se veía. Y cuando llegaba la gente de tez blanca, De un nivel adquisitivo europeos, diferente. de gringos, bueno, de algún tipo de nacionalidad que no es mexicana, los ponían enfrente para que esas fueran las personas que se veían. Entonces, cuando tú pasabas por ese restaurante, con las mesas, que lo que veías, la gente que se veía comiendo, era la gente blanca y de cierto aspecto físico. Entonces, esto se volvió viral porque unas personas que fueron a comer se dieron cuenta de esto, de por qué me están pasando hasta el fondo del restaurante. Si todo esto está libre, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues subieron en redes sociales esto que les pasó y varios ex trabajadores del Sonora Grill empezaron a comentar. Pues la instrucción es esta. O sea, por eso las están pasando, porque esa es la instrucción que se nos da cuando nosotros entramos a trabajar. Gente blanca al frente, gente morena para atrás. Esa es la instrucción. Yo sí lo escuché, pero la verdad es que ya no supe qué sucedió. O sea, Eh, normalmente se hace viral un día o dos y después Sí, ya desaparecen, sí te lo escuché. Entonces, pues eso se volvió viral y obviamente pues hubo repercusiones, siguen en investigaciones porque después ya salieron un buen de cosas, o sea, ya no solamente el tema de la discriminación, o sea, ya salió hasta cosas legales y siguen todavía en investigaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Levantar la voz. O sea, para empezar, levantar la voz, no quedarse callado, y hacer hasta, no así hacerle así, no, o sea, de, ay, no, tranqui. Si es con un par, si estamos viendo que nuestro amiga tiene conductas que tal vez no se da cuenta, porque muchas veces no lo hacemos a propósito. Sí. Son conductas que ya traemos. Sí, que ya aprendimos. Sí, Y no pensamos que están mal, o sea, de verdad, así de, oye, podemos decirle, oye, vamos a platicar. Mira esto, no me siento a gusto con tu comentario por estas razones, no me siento cómodo. Entonces podemos empezar por ahí y no es por estar predicando la palabra de no discriminación o de la moralidad, pero sí, si a ti te causa algo, externalo, dilo, o sea, siempre no te quedes callado, porque también del otro lado no lo vas a ver y lo vas a seguir haciendo. Y Que ese es un gran punto, ¿eh? Sí. Digo, antes de seguir con los demás. Sí, De verdad, ese es un gran punto. Hablaba recientemente, precisamente, a mí me pasa. ¿Con Si el yo staff? hago algo, con el staff, si yo hago algo, porque en real tenemos algo que se llaman conductas inconscientes o estos aprendizajes subconscientes que ya hacemos cosas tan en automático que no te percatas. Entonces, de pronto, a lo mejor digo una palabra o digo una frase o tengo un ademán que pudiese significar un mensaje diferente
y quizás mi intención no es mala, Claro. pero se percibe como algo fuera de, y no me lo dicen, pero ¿cómo me doy cuenta y cómo lo mejoro? Y yo valoro mucho eso, exprésalo, porque quizás yo no me doy cuenta, es algo que a lo mejor durante años he hecho, Claro. y que hasta este momento alguien tiene la posibilidad de observarlo distinto y hacérmelo ver. Si Claro, no es que seríamos todo lo las que mismas. no se menciona no existe, se tiene que mencionar, entonces Sí, claro, hay que tener esa apertura, como bien lo dices, personalmente, por si no nos damos cuenta, como esa otra frase que se me acaba de ocurrir, la que cuando decimos, me fui como en tobogán, o sea, tengo que quitarla también porque luego la menciono. Claro, yo la empecé a transformar por la de hilo de media, porque sí, yo la decía mucho y... Sí, no, caray, es que de verdad es que también luego no somos conscientes, pero Sí, bueno. esa es la primera, o sea, hacer mención de lo que te molesta. Ok. Parece muy bien. Expresión, La buenérrimo, expresión. buenérrimo. Y también depende el nivel, o sea, también no vamos a poder estar hablando con toda la gente porque hay gente que no entiende. O sea, hay gente que lo hace y también de qué manera impacta esta discriminación, o sea, cómo te impacta. Si te impacta de forma laboral, también tienes que poner cartas en el asunto. Hay instancias de gobierno que yo digo, hay que hacerles caso a estas, por algo existen, hay que usar estas herramientas que aparte son gratis, o sea, no te cuestan Cierto. absolutamente Sí. nada. Por ejemplo, el Consejo, que es el Consejo para prevenir la discriminación de la Ciudad de México, COPRED, se encuentra en Bucareli número 10. Entonces, puedes ni siquiera, si no puedes ir, si no, puedes llamar por teléfono, puedes mandar un correo, puedes hacer tu denuncia por redes sociales incluso. O sea, hay mil y un forma de medios de cómo hacer denuncias. Hablando ya de si te impacta legalmente, puedes Claro. tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? Dándote cuenta. Por ejemplo, yo les compartía, también hay actitudes o conductas que tienen contigo. O sea, si tú vas al súper, porque a mí me ha pasado mucho, que vas al súper o a alguna tienda departamental y me han pedido mi ticket para ver qué llevo. O sea, eso tal vez no es legal, no puedes hacer como una... No hay una consecuencia, no hay algo una fuerte, consecuencia. claro. Pero sí puedes hablar amablemente con el policía y decirle, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Desde dónde viene esto? O sea, sin problemas te muestro el ticket, porque yo lo he hecho. Te muestro el ticket, pero, o sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene, no? O sea, podemos hablar también desde tu forma de ser, ¿no? O sea, yo porque soy muy tranquila, pero, o sea, cada quien a sus formas, ¿no? También, yo soy muy tranquila. Pero fíjate que hasta viene del condicionamiento cuando te contratan. Por ejemplo, llevo ya un rato en un rollo inmobiliario y una de las principales cosas que me decía una de las administradoras de uno de los edificios era, pero tú eres mi filtro, Lu. Entonces tú así como los veas, tú dices si entra o no entra. Y yo, ¿por? Entonces la mayoría de las ocasiones es justo desde el aspecto de si crees que va a ser problemático. Pues ¿cómo vas a ver, hermano? Si tengo 3 minutos de conocerlo, Claro. ¿no? Y eso sucede con este tipo de casos, ¿no? A ver, si te dijeron que alguien así medio chacalón, lo tienes que detener. ¿Cómo por? ¿Y qué te define como chacalón? Claro. ¿Sabes? Bueno, eso es lo que podemos hacer. Yo creo que la información es poder. Qué poderoso. La información es poder. Y desde este lado, si tú tienes, por ejemplo, también lo que puedes hacer, si tú tienes un comercio, tienes una tienda, si tienes algo donde entre mucha gente, o sea, si eres dueño de la tiendita de la esquina, de un gimnasio, de lo que sea, por ley, esto es por ley, debes de tener una placa por la no discriminación. Esto es por ley. Y esto es gratis también. O sea, tú, y en la placa vienen, aquí en este establecimiento mercantil no se discrimina por, Así es. y viene toda una Sí. lista. Sí. Esa placa yo la diseñé. Entonces, Mira. esa es por ley en la Ciudad de México, todos los establecimientos deben de tener. Y si tú quieres generar un cambio, decir, bueno, yo también quiero aportar mi granito, ponla. Porque ahí vienen también los números, ahí viene la información que de dónde puedes tú llamar si te sientes vulnerable. No en ese lugar tal vez, o sea, puedes Sí, en general. Sí, claro. pero replicar el mensaje de no se discrimina. Y justo esta placa yo la he visto en su mayoría en las grandes cadenas de restaurantes, gimnasios. Entonces, si tú tienes un comercio, ya sea grande, chico, mediano, lo que sea, hazlo, o sea, ponla ahí visible y puedes generar un discurso. Si quieres, pues poner ahí Qué tu chévere. granito de arena. Entonces yo creo que eso sería, ¿no? La información, el ejercer tus derechos, porque tienes derechos, y ejercerlos sabiamente. Y en este tipo de instituciones tú vas a poner tu caso y gente que se dedica, abogados, abogadas que se dedican a ese tema, te van a dar una guía. Uno no tiene que ser abogado, uno no tiene que ser experto. Si te sientes vulnerado o vulnerable, dale, o sea,
tienes las herramientas, así que úsalas. Para eso están. Valiosísimo. Muy de acuerdo. Ya lo tienen, ya saben dónde acudir si tienen una situación en donde se están sintiendo discriminados. Ya aquí desmenuzó ya bastante el tema, entonces ya también dejó la información, dónde dirigirse, por qué medios. Ya no es necesario ir. Si quieren les pongo así como los números, o sea, sí, los claro, números, redes sociales, o sea, sí. Y no solamente estamos hablando de discriminación por aspectismo, sino por lo que sea. O sea, si ustedes se sienten que los discriminaron, que violentaron sus derechos, que no los trataron como debería de ser tratado, chido, bien, o sea, si los despidieron de su trabajo por algo, si no los dejaron entrar al antro, si por cualquier cosa, neta, ejerzcan sus derechos y denuncien, no se queden callados, denuncien, porque esa es una herramienta bien valiosa, o sea, bien valiosa, y estos lugares sí entienden, o sea, ya cuando les entra una denuncia, no, bueno, cuando viene, claro que van a entender con su multota. Por supuesto, exactamente. Porque afortunadamente eso se ha dado tanta fuerza a programas de este estilo de protección que hoy día pues la multa sí le tienen más miedo, ¿no? ¿Y cómo vamos a cambiar? O sea, si no levantamos la voz, ¿cómo se va a cambiar este discurso? Entonces tenemos que hablar, eso es lo que yo les digo, y como reflexión, o sea, aquí lo dejo. Buenísimo. Wow, no, es que fue información demasiado valiosa, la verdad es que sin duda creo que es un gran tema y que queda como bueno. Sí, y bueno, que ya se conoce perfectamente, entonces... Eso es muy cierto. Fíjate que antes de concluir me gustaría diferenciar una perspectiva. En este caso noto estas sugerencias como orientadas a cuando lo estás viviendo. Pero para evitar hacerlo, porque insisto, de pronto podemos caer en hacerlo sin darnos cuenta por todo esto aprendido que mencionabas, yo creo que lo primero es el poder distanciarnos de los estereotipos. Algo que me encanta, por ejemplo, de Pausini, es que ella normalmente dice, a mí no me gusta etiquetarme y no me gusta que me etiqueten, ¿no? Evidentemente no puedes evitarlo, pero el no vivir en las etiquetas creo que puede ser un gran principio. El que desde nosotros no lo hagamos para nosotros y por consecuencia tampoco para los demás. Darle el valor a lo diverso en algún momento dado, el saber que pues somos todos distintos. Hay formas, estilos como personas en el mundo, o sea, no tendríamos, porque es más, ni yo que tengo un mellizo somos iguales, o sea, ¿sabes? Ni los mismos gemelos son realmente idénticos, o sea, hay algo que puede ser distinto hasta en la personalidad. Entonces yo creo que si existe esa diversidad en la naturaleza y en nuestro ser, pues, ¿por qué no lo existiría en toda nuestra proyección física, nuestro desarrollo inclusive? Y pues, lo que siempre digo, sin juicio, ni crítica, ni condena. Y también si estás en el otro lado, de este lado en donde te sientes discriminado, de donde no te sientes bien contigo mismo, y eso yo lo digo desde una forma muy personal, que soy una persona que le ha batallado con su aspecto, le ha batallado con su forma de mirarse, con su amor propio, y muchas veces eso el aspecto desencadena muchas inseguridades en donde te topas con gente que se aprovecha de esas mismas inseguridades. Primero que nada, ve a terapia. Terapia es lo máximo en la vida, terapia para que veas desde dónde viene, porque no es tanto el que soy de tal forma o algo, sino bien las inseguridades vienen desde atrás, y tienes que checar desde dónde vienen esas inseguridades. Claro. Y podrás tener el aspecto que tengas y ser muy feliz con tu aspecto y quererte y amarte, y cuando encuentres esa paz contigo mismo lo vas a proyectar con los demás y vas a tener una vida más plena. Absolutamente. Excelente mensaje, Jazz, muy bien. Pues yo creo que mi invitación es que compartan este episodio. La verdad es que todos merecemos estar enterados de este tema y de hacer esa conciencia y aportar desde nuestro ser, hacer esa introspección, como siempre lo digo. Tal vez no podamos exigir a los demás ser de cierta forma o de que dejen de hacer ciertos juicios, pero si empezamos por nosotros estamos aportando demasiado. Y sí, justo quitémonos esos prejuicios, esos juicios, porque todos lo hacemos. Entonces empecemos por eso, porque la diversidad existe y hay que abrazarla. Muy de acuerdo. Y pues bueno, como siempre te invitamos a que nos sigas en redes sociales, que te sumes. ¿Algún medio de contacto para ti? Sí, yo estoy en TikTok, porque síganme en TikTok. Es bien famosa. Buenérrimo, por cierto, buenérrimo. Vayan a ver. Consejos de tatuajes, o sea, no bailo, no tengo los pies izquierdos, no. Pero doy consejos de tatuajes, está padre. Síganme como @Castelán, que es mi apellido, así está como Castelán, como la luna. Y pues así me encuentran en todos los lugares, como Castelán en TikTok, en Instagram y ya.
Y también subes Buenísimo. TikToks de cuando patinas. Ah, sí, también. Cierto, que era talentazo, cierto. así. Sí, sí. No baila, Qué pero, no creativa. baila, pero ¿qué tal patina? Eso sí. Y también aquí en Plag, que nos sigan en todos lados como @Plag713, Plag Memorias del Alma, campanita y suscribir también ahí en YouTube. Y pues nada, sigamos haciendo difusión de contenidos de este estilo con personajazos y de esta talla como el día de hoy que tenemos a Jas Castelán. Gracias por estar en se van a seguir viendo, ¿eh? Gracias por sumarte con este par de loquitas. Algo que me encanta es que pues eres de las personas que le hemos dicho desde el día uno y he dicho sí. Han sido tiempos y logística, pero siempre han sido cientos. Gracias y gracias por darnos también tu espacio. No, gracias a Qué ustedes rico. por vernos, la neta, muy chido. Qué bueno. Qué chévere. Bueno, yo soy Jazmín y tatúense mucho. Yo soy Pablo y les recuerdo que la vida es hoy. Muchas gracias, ya también no me quedar con las ganas de agradecerte esta invitación y pues la vamos a seguir viendo. Sí, tatúense Seguro que mucho, sí. tatúense todo. Ahora que nos sale espacio en la agenda, me tatúo contigo Sí, también. está en el número de fila, ¿en cuál voy? Como el No, 900, Saca, Ay, saca tickets. Está formada, yo le dije desde que la conocí. ¿Verdad que sí? Pero bueno, de mi parte, como siempre, te invito a vivir tu vida en tus propios términos. Yo soy Lu Hernández y nosotros somos Plag. Memorias del Alma. Nos vemos la próxima. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plag. Memorias del alma.